Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de cómo, cómo Jesús escogía a sus amigos. Y llegamos al proceso donde de quiénes realmente eran los amigos de Jesús. Todavía voy a hablar otro tema de los mejores amigos entre los discípulos, los que eran los mejores amigos de Jesús. Pero ya hablamos más o menos, Jesucristo, había mucha gente que seguía a Jesús, había una multitud que lo seguía. Después hablamos de los 70, alguna persona de los 70. Y después ahora vamos a hablar de los 12. Y vemos como que el círculo se va achicando. Y a través como yo he visto en mi vida personal y he visto entre otras personas, eso es realmente así. O sea, realmente, y según lo que dicen, lo que han dicho algunos filósofos, es que realmente eso de tener muchos amigos, Aristóteles decía que no era posible tener una multitud de amigos, porque no era posible agradar a todos los amigos de igual manera. Pero y vemos que eso sucede también con Jesucristo. Mucha gente, una multitud lo seguía, pero la gran mayoría era por beneficio. Y eso es lamentablemente la realidad en cualquier persona, cualquier individuo. Y cuando lo tomamos a personas que están en situaciones delictivas, criminales, es aún peor. Son personas que no pueden confiar absolutamente en nadie. Absolutamente en nadie. Siempre viven en paranoia porque no saben quién lo va a entregar o quién le va a hablar, le va a decir de lo que ellos están, o lo va a tirar para adelante con la policía. Ellos nunca saben. Pero en el caso de Jesús, estaban los 12 apóstoles, pero podemos decir que eran 11 sacando a Judas. Pero vemos que entre esos 12 apóstoles eran los de confianza de Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Quiero que presten atención a la última oración de esa cita del profeta Isaías, que dice: y yo los sane. También el apóstol Pablo ha dicho que él ha turbado el entendimiento de este mundo. O sea, de la única manera que una persona puede entender las escrituras es si acepta a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Cualquier persona puede ir a un instituto bíblico, puede conseguir una Biblia, pero el único camino que Dios ha dado para poder entender las escrituras es Jesucristo. Ahora vemos que Jesucristo a la persona de afuera, a la multitud que lo seguía, él le hablaba en parábolas. Pero a los discípulos les explicaba las parábolas y le decía los secretos de los misterios del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces podemos deducir que un amigo es una persona con la que tú puedes compartir tus secretos íntimos con esa persona. El ser humano tiene la necesidad, lamentablemente, de tener a alguien con quien compartir sus secretos. Hay personas que no soportan, o sea, muchas veces hay personas, ya que hayamos hecho cosas malas o cosas buenas,
cualquier cosa, siempre, principalmente si hemos hecho cosas malas, las personas que tienen mucho cargo de conciencia necesitan hablar con alguien. Y eso trae muchos problemas emocionales, trae muchos problemas psicológicos. Si nosotros, aún así, aunque el cristiano no tenga con quién compartir sus secretos, las cosas que le suceden en intimidad, puede en oración hablar con Dios y decirle a Dios sus problemas, sus secretos, sus intimidades. Por eso es tan importante tener una relación con Dios, que aunque no tengamos un amigo, que es muy difícil, eh, a medida como va el mundo, tener un amigo, podemos hablar con Dios. Entonces Jesús, estos 12 eran los de más intimidad con Dios. Estos fueron los que Jesús dijo que ellos eran sus amigos. Yo no lo llamaré, él dice cuando estaba en Getsemaní, él dice, yo no lo llamaré más siervos, sino amigos, ¿verdad? Y a Abraham también le llamó amigo. La Biblia lo llama amigo a Abraham. ¿Qué sucede? Pero ¿dónde que viene muchas veces el conflicto? Es cuando una persona en ese grupo de amigos, que muchas veces uno, o tal vez solamente dos, una persona se infiltra en ese grupo y se hace pasar por amigo de nosotros. Entonces nosotros le decimos esos secretos. Eso es completamente fatal. Principalmente con las mujeres. Es fatal. Cuando muchas veces las mujeres se hablan entre ellas sus secretos y sus cosas y no quieren que las mujeres tienden a ser más privadas que los hombres y no quieren que otra persona lo sepa, principalmente un masculino no lo sepa. Y resulta que, pero vamos, este podcast yo lo voy a centralizar no tanto en Jesús, porque Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Yo lo voy a centralizar más en los otros 11 apóstoles, Judas y los 11 apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo en muchas ocasiones, en algunas ocasiones le dio a entender a ellos que había uno de ellos que no era buena cosa. Y ellos nunca se dieron cuenta. Ellos nunca se dieron cuenta. Por ejemplo, lo vemos en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 14. Del 12 al 19, que ahí está hablando de la cena del Señor. Y dice, enseguida Jesús, Mateo 14, del 12 al 19. Del 12 al 19 dice así. Entonces llegando sus discípulos, Marcos, capítulo 14. Del 12 al 19, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y enviando 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguirle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ve, ellos mismos se están preguntando, le está diciendo, mire, va a haber uno de ustedes que me va a entregar. Entonces todos se están preguntando, ¿seré yo, seré yo, seré yo? Ellos, o sea, la hipocresía de Judas era tan fuerte que caminó por 3 años, ellos nunca se dieron cuenta
de la condición en la que Judas estaba. Por eso era que Jesucristo atacaba tanto a la hipocresía, porque la hipocresía es muy difícil de detectar. Si una persona es maestro en eso. Él le decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, cuídense. Cuídense. Pero una cosa interesante que tiene el Evangelio de Marcos es que cuando él dice, respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el pan. A mí me da a entender ese versículo, el 20, como que ahí no solamente habían 12, ahí había más de 12 personas. Muchas veces, yo sé, muchas veces en los cuadros, bueno, esto es lo que, según el Evangelio de Marcos, muchas veces en los cuadros presentan solamente 12, pero es probable que ya hubiera más de 12 personas, según lo que dice Marcos. Es uno de los 12, porque habían 70, estaba la multitud, seguramente la multitud no estaba ahí, no cabían, segundo. Habían 70 y de esos 70 estaban los 12. Y sabemos que en el libro de los Hechos ocupieron 120. Habían como 120 en el libro de los Hechos que lo que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, lo que llamamos el Pentecostés. Entonces lo que sucede es que ellos nunca se dieron cuenta. Ellos estaban preguntándose quién es. En Juan capítulo 6, pero él siempre como que le decía más o menos. En Juan capítulo 6, Juan nos da mucho más detalle. Del 70 al 71 dice así. Y más 6, capítulo 6, del 70 al 71, dice así. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesucristo le está diciendo, entre uno de ustedes hay uno que es un diablo. La gente cree, cuando Jesús decía esta cosa, había una multitud que lo seguía. Estaban los 12 y ahí Jesús no especifica. Jesucristo no especifica, pero otra cosa que dice Marcos es que dice el que moja conmigo el plato. O sea que era de tanta confianza Judas, que Judas comía en el mismo plato que comía Jesús. Pero Jesús lo sabía, pero los otros discípulos no lo sabían. Una de las cosas que pasa con la gente que es tóxica es que ellos buscan confianza rápido. Y se recuerdan que yo siempre les he hablado de que esto es un proceso. Ese tipo de personas tienden a irse rápido al proceso. Rápido. A coger confianza rápido. A entrar al círculo rápido. Muchas veces cogen confianza sin nadie pedirle confianza. Entran al cuarto de uno sin uno decirle que entra al cuarto. Dan opiniones sin nadie pedirle opiniones. Tú ves gente, muchas veces el que está afuera, el que está como afuera, mirando desde afuera, dice, aquí hay gente que está opinando, que da opiniones y nadie le ha pedido. ¿Y qué tiene que esa gente ver en este entierro? Y tú lo ves opinando y diciendo que cosas de la familia y no tienen por qué estar opinando. Regularmente las personas que son tóxicas quieren entrar en una relación estrecha rápido. O sea, quieren irse a relaciones, por ejemplo, de sexo rápido. Para así meterse en una intimidad. Y ya cuando están metidos en esa intimidad, ya conocen, tienen información de la persona, conocen a la persona, tienen información sensible de la persona, de los secretos de la persona. Pero Jesús lo sabía, pero así es que funciona una persona con tóxica. Y ellos nunca se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta, porque la hipocresía era tan fuerte
que ellos nunca se dieron cuenta que Judas, ellos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién es? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a ser que una persona te va a entregar? Porque incluso Jesús, al mismo Judas, cuando ustedes leen, cuando ustedes leen Mateo, el evangelio de los evangelios, ustedes se dan cuenta que Jesús le dio lo mismo a todos, fue justo con todos. Y a Judas le dio el don de reprender demonios igual que a todos y de sanar igual que al todito. Entonces, y todos los discípulos estaban contentos, los 70 estaban contentos y le decían a Jesús, wow, en tu nombre, hasta en tu nombre echamos fuera demonios. Este regalo que tú nos diste, entonces ellos se preguntan, ¿cómo va a ser que una gente te va a entregar a ti con todo lo que tú nos has dado a nosotros? ¿Cómo? Pero hay gente que son así. Hay gente que tú puedes ser lo más bueno que tú quieras con ellos. Tú puedes ser lo más bueno, entregarle el alma tuya y como quieras son traicioneros o son traicioneras. Y muchas veces las personas que vienen de familia decente, principalmente, eso no quiere decir que de personas que vengan de familia decente tampoco aparecen, no es que aparezcan personas tóxicas, las personas tóxicas aparecen por todas partes. Pero hay personas que son dadas al mal. Entonces hay algunas personas que vienen de familia decente, personas que son inocentes, que eso no le entra mucho en la cabeza. Y dicen, o sea, no conciben que una persona sea dada al mal, a hacer maldad. Yo recuerdo que en una ocasión, yo estando en Santo Domingo, un ex militar de la era de Trujillo me contó una historia. Él, como ya le dije, él tenía como esa carga encima de él. Y él tenía como que desahogarse con alguien. Y muchos de esos ex militares de cuando la era de Trujillo, ya un señor mayor, viejo, son personas que el régimen lo puso a hacer cosas que ellos nunca querían hacer. Y él me contó que en una ocasión él estaba con el grupo, con su grupo de policía, o no sé si igual, soldado o lo que sea. Y pasó un niño de 14 años. Y el mayor, el que estaba por encima de él, mandó a matar al muchachito de 14 años. Y él le dijo, pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y tuvo que incluso hasta discutir con el mayor. Porque mandó a matar al muchacho, un menor de 14 años. Hay gente que son dadas al mal. Y hay muchas veces, muchos de nosotros, que nosotros no... Mucha gente no entiende eso. La gente, principalmente la gente que no viene de un mundo oscuro, así, bien, no entiende. Hay gente que son malos. Hay gente que respira maldad. Y muchas veces no entendemos a gente que son traicioneros por el amor al arte. Entonces ustedes se van a Juan, también nos vamos a Juan, capítulo 12, del 1 al 8, y dice así. 6 días de la Pascua vino Jesús a Betsaida, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Tú ves? Entonces Jesús le está diciendo, oigan la astucia de Judas, que él decía, todo eso se hubiera hecho, o sea, se hubiera vendido para los pobres, pero era para robarse el dinero. Entonces era una hipocresía que nadie se daba cuenta, que nada más Jesús se daba cuenta. ¿Ve? Nada más Jesús se daba cuenta. Entonces él dice, a los pobres siempre lo tendréis.
Es decir, a la persona tóxica como tú, siempre la vamos a tener. Y siempre, mientras estemos caminando en este mundo, hasta que el Señor venga, vamos a tener que bregar con esa gente. Con la persona tóxica, con el hipócrita, que está buscando la manera de cómo nos engaña, de cómo es que yo lo voy a engañar. O cómo yo la voy a engañar. Y por eso es importante tener una relación con Dios. El que no tiene una relación con Dios y Dios no le revela, bueno, es cosa que Dios permite para que uno crezca espiritualmente, pero el que no tiene una relación con Dios está feo. Porque el Señor no le revela nada. ¿Quién es quién? Tú ves. Entonces él le está diciendo, lo mismo pasa en Juan capítulo 13 del 21 al 30, cuando él le da el pan, que lo hemos leído, y Jesús le dice, lo que tú vas a hacer a lo rápido, pero le está diciendo ya al demonio que entra en Judas. Y ellos pensaban que él iba a darle algo a los pobres. Dice en Juan capítulo 21, que ellos pensaban que Jesús lo que le estaba mandando era que fuera y que compartiera algo con los pobres, porque era el que tenía la bolsa. Pero no fue eso, él fue a donde los escribas y los fariseos a entregar a Jesús. O sea, tenían a Judas como que Judas era el servicial. Tenían a Judas como que Judas era el que le daba a los pobres, el bueno que siempre daba a los pobres. Y lamentablemente no es así de esa manera. O sea, cuando una persona está, también otra cosa que debo decir es que cuando una persona está poseído por un espíritu, por un demonio, que ya hemos hablado de ese tema, la iglesia, el que está lidiando con esa persona, está lidiando con inteligencia no humana. Está lidiando con inteligencia diabólica. Y ya hemos dicho que Satanás engañó a los ángeles que estaban allá. A nosotros nos echan un bolsillo, pero muy fácil. Muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Para un cristiano es prácticamente imposible tener una relación de amigo a amigo, con una persona que es del mundo o que es un impío. ¿Por qué? Muchas personas dicen, bueno, tú tienes que predicar la palabra y tú tienes que estar con ellos. Sí, yo le puedo predicar la palabra, le tenemos que predicar la palabra a la gente del mundo, pero no podemos. Yo creo que una persona del mundo puede ser conocido o puede ser amistad, pero mejor amigo no puede ser, ni puede ser amigo, puede ser tampoco. ¿Por qué? Porque si hemos leído en Efesios 2, del 1 al 2, lo hemos leído, que Satanás opera en los hijos de desobediencia, dice. Que el príncipe de los aires, de este mundo, de los aires, opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es que opera? Una persona, toda la persona que no tiene a Cristo en su corazón, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, está expuesto a estar poseído por un espíritu. ¿Verdad? Cualquier persona está expuesto a estar poseído. Entonces usted se hace amigo de una persona que es del mundo, que no es cristiano. Por más bueno que sea, hay personas humanamente hablando que no son cristianas, que son buenas, que humanamente, estoy diciendo en el sentido humano, que no le hacen daño a nadie, pero lamentablemente ellos son una puerta abierta para el demonio. Son una puerta abierta. Un día usted está hablando con esa persona, está muy bien con usted, y de repente al otro día esa persona, una posesión, y usted dice, bueno, fulano y fulana de repente cambió de temperamento conmigo, ya no me habla. ¿Qué pasó? Muchas veces eso es lo que está sucediendo. Y no necesariamente el espíritu que está en esa persona se manifiesta. No necesariamente se tiene que manifestar. Muchas veces ni siquiera se manifiesta. Muchas veces tú estás hablando con una persona y tú lo que estás hablando con un demonio que está en esa persona. Pero tú no te estás dando cuenta.
Entonces el temperamento de la persona cambia. Otra cosa que pasa, que nosotros no sabemos, la persona que está en el mundo, no sabemos en qué están. Hay muchas personas del mundo que nosotros no sabemos en qué ellos están. Ellos pueden verse de lo muy normal, y pueden estar en brujería, pueden estar en ocultismo, pero no le dicen a nadie. De ahí viene la palabra ocultismo, cosas ocultas que nadie sabe en qué está esa persona. Y muchas veces están en cosas que es de su propia cultura, que no son cultura, que son cosas del mundo, como decimos, cosas del mundo que no son cristianas, que son paganas. Y usted no sabe lo que está esa persona. Entonces nosotros vamos a buscar una serie de versículos más que hablan de por qué. Por ejemplo, nosotros vamos a Efesios 5, del 5 al 12, y dice así. Efesios 5, del 5 al 12, dice así. Porque sabemos esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participen con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso dijimos sí. Ajá, o sea, dice, no participen en ella, principalmente cuando están en sus actividades. No participen en ese tipo de cosas. Hay muchas personas cristianas que yo le he dicho que se convierten al cristianismo. Sí, y muchas personas que son nuevas al cristianismo y nunca crecen o vuelven hacia atrás rápido. ¿Sabe por qué? Porque nunca cambian los amigos. Siguen en la misma actividad que están con los amigos, aunque no sean actividades, no necesariamente que estén haciendo cosas pecaminosas, pero siguen juntándose con la misma gente y nunca crecen y de repente se descarrilan. Porque nunca, si no es que los amigos lo dejan, porque hay gente que es los mismos amigos que lo dejan, es entonces que ellos no dejan los amigos, ellos siguen juntándose con los mismos amigos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo eso. En Colosenses 4, del capítulo 4, del 5 al 6, dice así. Del 5 al 6 dice así. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad, dice el apóstol Pablo, andad sabiamente con los de afuera. Andad sabiamente con los de afuera. Es decir, no es una cosa que tú vas a andar y estoy con esta persona y no me importa, va a volver para atrás otra vez porque tú estás bregando con personas que es el enemigo que está operando en esa persona. Y tú estás bregando con inteligencia que no es humana muchas veces, inteligencia diabólica. En 1 Timoteo 5:22 dice así, 1 Timoteo 5:22 dice así. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No participes en pecado ajeno. No estés ahí mirando. Si están bebiendo, no estés ahí. Si están fumando, no estés ahí. Aunque sea cigarrillo, no estés ahí. Si están murmurando, no estés ahí. Entonces dice que no imponga la mano con ligereza. Muchas veces se interpreta esta imposición de mano que muchas veces en las iglesias hay, que estarle poniendo la mano en la frente tanto a la gente, pero lo que a lo mejor otra interpretación de eso es, según el tema que estamos hablando, es cuidado con quién
mucho abrazo, mucha tocadera, mucha agarradera de mano, principalmente con los impíos, porque entonces la gente habla. La gente comienza a hablar, hay cierto abrazo de pecho apretado que, ¿entiendes? Muchas veces es mejor dar los abrazos de lado, o muchas veces, a veces, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, caminen sabiamente. No es posible que una persona cristiana se pueda tener una relación de amistad con un impío porque tú estás bregando con una persona que en el sentido humano puede ser muy buena, pero el enemigo opera en esa persona porque no anda en obediencia como Cristo quiere. Y por eso es tan difícil y por eso vienen las desilusiones muchas veces. Fulano me engañó, fulana me engañó. Bueno, ¿qué? ¿Un impío? Ah, porque tú, o una impía, ¿por qué? Porque hay una, en New York existe, yo no sé si todavía tiene ese programa, y con esto voy a terminar. Había una, como creo que una psicóloga que se especializaba en asuntos de pareja, y le decían la doctora Corazones, y en un día la llamó un hombre y le dijo, doctora, yo no sé qué es lo que me pasa, que en cada relación que yo estoy, a mí me engañan. No sé por qué siempre me engañan, no sé por qué siempre se van con otro, me apuñalan por detrás. ¿Y sabe qué la doctora le dijo? No, es que el problema no son las personas que usted coge, las mujeres que usted coge. El problema está en usted. El problema no son las mujeres con las que usted está, el problema está en usted. Porque usted es que está cogiendo ese tipo de personas. Entonces, si a usted lo engaña demasiado es porque a usted le gusta ese tipo de personalidad, ese tipo de comportamiento en la persona. Entonces usted tiene que cambiar de grupo. O tiene que cambiar. Entonces otra vez, muchas veces, la vida cristiana muchas veces es solitaria porque no encontramos una persona con la que nosotros podamos compartir o que nos pueda entender a nosotros cuando el cristiano comienza a experimentar cierta cosa con el Señor y si se lo decimos a un impío o una impía, no nos va a entender, por más que ellos digan, oh sí, yo entiendo, mentira, ellos no entienden. A veces, si nos sentimos solos, orarle al Señor y el Señor a su tiempo nos va a alinear con personas en las que nosotros podamos confiar. Pero no podemos, Él no nos puede poner amigos en el camino si todavía no lo tenemos como amigo a Él primero. Eso está aquí, su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.